Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Quién tiene la razón. Ya estamos listísimos para analizar la coyuntura del día de hoy. Como sabemos, hay dos ministros en el Congreso de la República. Han estado el ministro de Energía y Minas, el señor Ismodes, y también el ministro de Economía, el señor Carlos Oliva. Ellos ya se han hecho una presentación sobre cuáles son las políticas de gobierno con respecto a la minería y con respecto a cuál es el norte de este gobierno en esos dos temas. Y claro, la primera respuesta que recibieron de la señora Luz Salgado fue ya todo muy bonito, muy interesante, pero ustedes nos están dando información sobre algo que va a ocurrir los próximos 2 o 3 años y se supone que todos nos vamos el próximo año. Difícil entonces satisfacer la necesidad y demanda de información cuando efectivamente las cosas están un poco en stand-by. Tengo a dos congresistas justamente para conversar sobre este y otros temas. Están Javier Velázquez Quesquén del APRA. ¿Cómo está, Javier? Buenas noches. Gracias, y Richard Arce del Partido Nuevo Perú. ¿Qué tal, Richard? Buenas noches, Patricia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sus primeras impresiones de lo que ha sido esta presentación. Se les invitó a los ministros, lo que está muy bien porque ha sido una invitación además cordial. Me parece que eso ayuda a bajar un poco los ánimos para que no todo sea confrontacional, y los hemos escuchado durante varias horas. Han estado, ¿no? Sí, ha hablado el ministro Oliva, el ministro de Economía, y también el ministro Ismodes. Yo creo que la preocupación de la representación nacional era por saber exactamente qué había pasado con estas marchas y contramarchas que se había dado, en primer lugar, en julio, dando la licencia de construcción a la empresa Sauder, y luego el presidente, obviamente, directamente a través del Ministerio de Energía, han hecho que el Consejo Nacional de Minería suspenda los efectos de esta licencia de funcionamiento, pero yo creo que no hay que ser pitonizo, 120 días la van a cancelar. No, más si no la cancelan tampoco va a salir, ¿no? Además me parece un mal precedente que el presidente de la República se ponga a negociar proyecto por proyecto. Eso no ha sucedido en el pasado, es el jefe del Estado. Entonces, ¿dónde está el viceministro de Gobernanza? ¿Cuál es el trabajo que ha hecho? No han sabido enfrentar este conflicto. El Ministerio del Interior, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Agricultura han pasado desapercibidos y han dejado que el presidente haga este papelón en Arequipa, que lo graben y que se ponga del lado de los que están supuestamente contra el Estado y contra la inversión. Entonces, hay un viceministro que debería estar encargado directamente de esta negociación, luego el ministro del sector, luego el primer ministro, pero ¿te imaginas en que ya ves con lo que van a pedir los mineros? Es que ya no vaya ni el primer ministro, sino el presidente de la República a plantear. Yo creo que al margen de la legítima preocupación que tengan los agricultores del Valle del Tambo, yo conozco ese tema porque en el gobierno, justo cuando fui primer ministro, Sauder presentó el primer estudio de impacto ambiental y nosotros lo mandamos con Pedro Sánchez a que Naciones Unidas le hiciera un peritaje y encontraron 138 observaciones, y básicamente porque no había un plan hidrogeológico, que era lo fundamental. Por eso es que antes de dejar el gobierno en marzo, el estudio de impacto ambiental lo declaramos inadmisible por tener defectos insalvables. O sea, ahí no se dejó el conflicto latente, ahí prácticamente se desconoció el estudio de impacto ambiental. Y se hizo otro estudio. Y se ha hecho otro que se aprobó en agosto de 2013 y hubo el problema social en el Valle, que lo ha heredado Pedro Pablo Kuczynski, pero... Que además acarreó muertos, eso fue gravísimo, ¿no? Mira, ¿para qué dieron la licencia del 8 de julio? ¿Para qué dieron la licencia de construcción si un mes después el propio presidente dice, vamos a buscar los argumentos de echar Es verdad que el presidente hereda un problema, eso no lo podemos negar, ¿no es cierto? Un problema que otros gobiernos tampoco pudieron resolver. Ustedes tenían una razón clara, el estudio tuvo muchísimas observaciones, no había manera de que fuera adelante. El gobierno del señor Humala tampoco lo pudo sacar adelante y ahí hubo una conflictividad social que incluso acarreó muertos. En la época de Cateriano. Ahora, el presidente Vizcarra tenía dos tipos de presiones. La presión del ámbito empresarial que le decía aprueba, ya está todo listo y si no el estudio de impacto ambiental va a caducar, y tenía la presión de el sector social que no quería que se aprobara el estudio de impacto ambiental si no había licencia social. No era una decisión fácil de tomar. El problema es la decisión que toma. ¿Dónde encuentras, Richard, que está la mayor falla del presidente?
en haber aceptado la presión de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleos y de la CONFIEP respecto a un proyecto emblemático para el sector empresarial, que es importante para el país. Se habla de 1.400 millones de dólares en inversión del proyecto, que más o menos va a producir 120.000 toneladas de cobre por año. Es un cuarto de lo que produce Las Bambas en tamaños para que se pueda entender la magnitud. Pero un proyecto no se puede imponer, Patricia, menos cuando hay un antecedente. Acuerdo, y es importante sí. lo que acaba de graficar de la historia del proyecto minero. Claro. En el gobierno de Alan García hubieron 4 muertos, en el gobierno de Ollantaytambo No es verdad, 3 muertos. no es verdad eso. Están las No es- imágenes no es verdad. en Mollendo, donde hay confrontación No con es la policía, verdad. capital de No la es provincia verdad. de Islay, con muertos de por No, medio, y no hizo hubieron que en 4 pleno muertos. proceso de elección, estábamos en elecciones presidenciales, tuvo que recular, que inclusive el señor Ollantaytambo aprovechó ese escenario para ir al Valle del Tambo para hablar Para de agua sí, mina no, y después el 2015 quiso imponer el proyecto con la misma estrategia, 60 días de paralización, 3 muertos, y al final se dan cuenta que acá hay un problema serio, hay una conflictividad respecto a que hay un valle agrícola que tiene capacidad de producción. En Arequipa es conocido como la despensa de Arequipa por toda la naturaleza de producción. Por ejemplo, solo un dato muy concreto, son 14.000 toneladas de arroz que producen por año. Es un valle productivo, altamente beneficioso para esos más de 2.500 productores agrícolas que están ahí en la zona. Lo concreto es que se ha pretendido imponer el proyecto y ahí están los resultados. Los resultados es que por un lado el gobierno tenía un discurso frente a las empresas y otro discurso frente a los gobernadores regionales del sur y los alcaldes. Y ahora con la grabación vamos confirmando que lo que estaban buscando era resarcir el error que se había cometido al otorgar la licencia de construcción. Si bien es cierto, se estaban cumpliéndose las normas respecto al estudio de impacto ambiental que fue entregado no ayer, Patricia, son 4 años que ha estado el estudio de impacto ambiental. Ha habido diferentes espacios para tomar una decisión respecto al otorgamiento de la licencia de construcción o buscar un mecanismo alternativo, porque el gesto de entregar la licencia de construcción lo que ha desencadenado es justamente en este conflicto social. Y yo me quedo con la imagen de la presentación de una diapositiva que hizo el día de hoy el ministro de Economía. Habla de 250 millones de pérdidas en la paralización, de los cuales 160 son directos asociados al conflicto y indirectos 90 millones. En concreto, toda esta situación ha generado que se pierda dinero en Arequipa. La pregunta es, ¿para qué otorgaron la licencia de construcción si sabía que había una oposición y encima eso iba a generar pérdidas evidentes, más aún en el mes de aniversario de Arequipa? Ahora, tenemos, por ejemplo, y acá sí voy a darle la razón porque yo también tenía calculados los mismos tiempos. En marzo del 2011, la UNOPS realiza 138 observaciones. A finales de ese mes se inician movilizaciones en Cocachacra y otros distritos de Islay. 13 heridos y 2 detenidos. En abril del 2011, luego de las observaciones del estudio de impacto ambiental, las protestas continúan y suman 2 muertos más en el Valle del Tambo. En junio del 2011, la empresa señala estar dispuesta a elaborar otro estudio de impacto ambiental y subsanar las observaciones. Y así se van sumando los muertos. En ¿no? mayo de 2011, yo recuerdo, ya no era primer ministro, pero ya estábamos esperando el informe de UNOPS, y cuando levantó las observaciones se sacó una resolución directoral en mayo del 2011 donde se declara inadmisible. Pero algo pasó que igual tuvieron Se declara muertos. inadmisible y por ende tenía que hacer la empresa un nuevo estudio de impacto ambiental. Tan es así que lo elaboró el 2012 y el 2013. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Pero lo cierto es que sí hubo muertos y en mayo del 2015 hubo 2 muertos más y no son poca cosa. Es decir, se hereda un conflicto con un número importante de fallecidos, ¿no? Mira, está bien, Patricia, está bien. Si yo sé que le voy a entregar a un delincuente, salvando las distancias, o mejor dicho, le voy a entregar a alguien una herramienta que no es permisible, ¿para qué le otorgo la licencia? Entonces, Y segundo, ¿por qué el presidente de la República tiene un primer ministro, tiene un ministro de Energía? ¿Y por qué, si él consideraba que legítimamente el pueblo del Valle del Tambo tenía algunas preocupaciones ya referidas al medio ambiente, porque ya el tema del agua, supuestamente en el estudio de impacto ambiental ya se había resuelto con utilizar agua del mar que se iba a desalinizar? Pero el problema es cómo el jefe del Estado, que por un lado dice que él garantiza las inversiones y por el otro lado
él, a mano militar, él dice, vamos a dar los argumentos para revertir. Eso es gravísimo. Los audios lo exponen y lo incriminan, no hay nada que lo que ha dicho el discutir. ministro de Economía es una visión economicista de un problema. Acá lo que no se ha medido es cuántos, por ejemplo, trabajadores independientes han dejado de percibir el día del paro. ¿Cuántos días de clase han perdido los chicos? Se ha contabilizado todo y las cifras son horrendas. Y además está clarísimo que acá hay un manejo político. Hay un manejo político que es un desastre. Mal manejado el conflicto. Pregunta. Ustedes han escuchado a los dos ministros ahora y obviamente lo que han dicho no satisface ninguna de las dudas que tienen. ¿Qué va a pasar? Porque tenemos un proyecto en el que se dio marcha atrás, un presidente que obviamente tuvo doble discurso, un escenario en el que se está pidiendo adelanto de elecciones. Yo no sé, pero a los ciudadanos nos cuesta siquiera proyectarnos al día siguiente. ¿Cómo se están proyectando ustedes? ¿Qué va a pasar mañana, pasado mañana? Lamentablemente te digo que con la suspensión que ha hecho el Consejo Nacional de Minería, que no es autónomo, y que le ha dado oxígeno 120 días, si el presidente de la República ya tomó partido, legítimamente o no, por una de las partes, ese proyecto se va a cancelar. Se va a cancelar. Y en términos políticos... Mientras dure el gobierno del señor Vizcarra, ¿no? Congresista Arce, y en términos políticos, ¿eso tendría que derivar en una renuncia, en una observación de los ministros que están en el cargo? ¿Para qué los han llamado? ¿Los van a interpelar? Seamos objetivos. Nosotros hemos presentado una moción de interpelación. Nos han apoyado los congresistas del APRA, pero no ayer cuando surgen los audios. Lo hemos presentado cuando se entregó la licencia de construcción y cuando evidentemente se notaba que había un mal manejo de un conflicto social. El tema central es cómo se está relacionándose un Estado con las empresas transnacionales y la población para implementar un proyecto extractivo. Y no solamente hemos planteado, tía María, se habló de los derrames de petróleo. Se habló de un derrame del caso de Doe Round en Huancavelica, de relaves mineros, y en el documento lo hemos presentado. Ahora, el Congreso, saludo, que por fin sintonice con los problemas del país, y estando el tema de tía María, haya invitado al ministro. Y están empezando a preguntarle, y en realidad la exposición de los ministros, con toda sinceridad, ha sido una exposición genérica sobre política de Estado, sobre datos macroeconómicos, y sobre alguna información como la que te acabo de dar, que para mí fue lo más valioso. ¿Cuánto dinero se ha perdido en los días de paro? Pero no dijeron nada de por qué el presidente se reunía con los alcaldes, con el gobernador regional, en qué contexto fue dado esto, cuál era la posición. Se saltaron el problema de fondo. Se saltaron el problema de fondo. Eso es lo primero que hay que observar. ¿Eso qué consecuencias políticas va a traer? ¿Se quedan los señores en su cargo? Yo creo que además más débil está Istmo que Oliva, ¿no? No, el ministro de Economía no tiene una incidencia directa en el conflicto. Ahí el que tiene que responder es el primer ministro y el ministro de Energía. Te lo digo por qué. Porque justo en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se ha creado un viceministerio de la gobernanza, que le llaman. Justamente es para estudiar y prevenir los conflictos sociales. Y en el Ministerio de Energía hay una oficina que es un enlace para tratar y procesar los conflictos sociales. Eso ha fracasado. Que hayan permitido, porque el presidente no ha tenido información adecuada, el Ministerio del Interior, el del Ambiente, el de Agricultura, hayan permitido que el presidente vaya a tratar de apaciguar las cosas, de resolver este conflicto sin tener un fundamento ni legal ni político adecuado para plantear esta solución. Yo creo que lo menos que debe pasar es que el ministro de Energía debería renunciar. Es lo menos que debe pasar. ¿Y si no renuncia? No, y hay un impacto político real, que es la pérdida de un nivel de credibilidad respecto a la reforma constitucional del periodo de adelanto de elecciones. Ahora, yo insisto... El mensaje de la Nación tenía un refrendo muy importante, que es la indignación de la población con el Congreso. Y él sentía ese nivel de aprobación. El día de hoy, con lo que ha sucedido, que es una variable exógena, no relacionado al tema de la reforma constitucional, pero que evidentemente va a afectar esa presión. Y le da el pretexto perfecto para que no se aborde el tema, porque también en el Congreso no lo estamos abordando. Recién se está conformando las comisiones y tengo entendido que inclusive la próxima semana recién se va a dar el tema de las comisiones especiales. Viene la semana de representación, llegó a septiembre y recién va a ingresar el proyecto de reforma constitucional. Y yo he insistido en esto toda la semana y creo que es algo que que también se tiene que revisar. La izquierda tiene una postura que para muchos no, incluida, yo pienso que tiene una postura demasiado radical, que algunos menos que otras, pero que igual es un poco incompatible con el desarrollo minero y que además sirve para que se monten radicales en esa visión, lo cual es un error, pero tiene una postura.
Las otras bancadas no tienen una postura clara. Salen a decir, me parece o no me parece, de acuerdo a cómo el conflicto social se desarrolla. Ahora la señora Aramayo no me podía responder cuál era la posición de Fuerza Popular, porque todos se indignan cuando el presidente retira cuando retira el permiso, pero tampoco apoyan cuando lo da, ¿no? Y decir, esa es una potestad del gobierno. Sí, también es una potestad del gobierno de definir la política educativa, pero ahí sí que se meten todos, ¿no? Sí, entonces si me permites ahí se tiene que tener también una posición más clara y no tan oportunista de un tema tan complicado, ¿no? Pero justamente a eso voy. En realidad, desde el espacio del Nuevo Perú hemos tratado de hacer propuestas. El tema de dar información respecto a ese estudio de impacto ambiental, que no es nuevo. Hubo una observación en un primer estudio de impacto ambiental. El tema de llamar la atención también al gobernador regional. Un gobernador regional no puede tener una posición beligerante, confrontacional, dando plazos al presidente en un escenario donde están los ánimos caldeados. Es lo único que está haciendo, es echarle más leña al fuego. Cuando él tiene que más bien sustentar los argumentos legítimos que tiene ese valle agrícola y la preocupación respecto a una empresa que tiene pasivos ambientales y antecedentes que lamentablemente son negativos. Inclusive han denunciado las sanciones de la OEFA que le han dado a la empresa minera Sauder justamente por daños ambientales. Ahí está el tema de Candarave, para ser realistas en tiempo actual, o ver el pasado, lo que ha sucedido con Toquepala, con Cuajone, la bahía de Ites, pasivos ambientales reales en la zona del contexto que la gente conoce muy bien, la gente de Coachacra del Valle del Tambo. En ese escenario hay una evidente preocupación y lo que tenemos que hacer las autoridades es plantear propuestas. Y cuando se dice que la izquierda nos oponemos, estamos planteando más bien propuestas alternativas, que por ejemplo el presidente antes de darle la licencia de construcción debió haber ido a la zona, hablar con la población, brindarle las bondades que tiene el proyecto, entre comillas, y escuchar sobre todo por qué se opone. Eso es plantear propuestas. De acuerdo. Pero ya llegamos a este punto. Y así en 120 días el Consejo Nacional de Minería diga, se mantiene la licencia, que podría ser una opción, va a pasar muchísimo tiempo antes de que se pueda mover un gramo de tierra en Tía María. Yo creo que sería irresponsable que el Consejo Nacional de Minería, que ha demostrado que tiene una absoluta parcialidad, sería irresponsable que saquen una resolución diciendo de que convalidando la licencia de construcción, porque ya está claro que esto es una decisión política que tiene un alto ingrediente ideológico. Eso no nos podemos engañar. Lo que sí creo yo que hay que tener una posición muy clara. El Perú necesita, no solamente el querido pueblo de Arequipa necesita de estos recursos para que puedan traducirse en ingresos para generar desarrollo. El 50% de lo que da la extracción de las minas se distribuye en todo el país, a pesar que la Constitución dice que los recursos naturales son de todos los peruanos, pero así se ha establecido el esquema de distribución del canon. Entonces, podemos seguir dejando un recurso tan valioso, y no es 120.000 toneladas como dice el congresista Arce, son 300.000 toneladas anuales, que se ha proyectado que en 10 años es una de las explotaciones más importantes que tenemos. Ahora, siendo un país todavía con muchas limitaciones, hablar de perder 200 millones, 100 millones de dólares, ¿cuántos colegios, cuántos hospitales se dejan de hacer? Está claro que las cosas se tienen que hacer de otra manera. Exactamente. Para eso debió haber diálogo. Yo también creo que si nosotros manejábamos conflictos hace 10 años, hoy día el esquema tiene que ser otro. Hernando de Soto, por ejemplo, tiene un planteamiento que permitiría que todos los agentes que participan en el desarrollo minero van a ganador. Entonces, hay que sean dueños de su suelo. Pero eso no les hace gracia a los mineros, pero que no les haga gracia a ellos, ese es un problema. Vamos a escuchar, por ejemplo, qué dijo Lucho Galarreta sobre este tema el día de hoy. Y el presidente de la República, el señor Vizcarra, ha deshonrado a las fuerzas policiales y a las fuerzas militares. Es decir, olvidémonos de cuánto pierde el Perú. Lo que hay que resaltar es que para la fecha que el señor presidente manda a la policía y a las Fuerzas Armadas a enfrentar, a estar al lado de los manifestantes, ya tenía la decisión de cancelar el proyecto. O sea, el pueblo peruano y la prensa, que no le gusta resaltar eso, bueno, a algunos sí, a otros no, lo que ha hecho el presidente de la República, habiendo dado su palabra de cancelar, porque después de la Junta de Portavoces hemos escuchado el segundo audio de la vergüenza, y a pesar de que tenía la decisión de no llevar a cabo este proyecto, ha mandado a nuestra policía, a nuestras Fuerzas Armadas, ¿a qué? ¿A enfrentarse con el pueblo?
a que haya un muerto, a que haya un tuerto, a que pierda un brazo, una pierna. Así es el jefe de las Fuerzas Armadas. Ese presidente es el jefe de nuestras Fuerzas Armadas. Presidente, eso es una vergüenza, es un deshonor. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el Perú no diga nada? Que esté utilizando a nuestra policía, a nuestras Fuerzas Armadas para distraer a la opinión pública, para venir y acá, como se ha dicho, patear el tablero, adelantar elecciones de manera inconstitucional. Ya va. Bueno, duras las palabras de Lucho Galarreta, pero en este caso tiene razón porque no se terminan resolviendo, y eso lo hemos visto a lo largo de los años, no es exclusividad del gobierno de Vizcarra, en el ámbito, en el terreno, ¿es cierto?, a pedradas, problemas que se debieron de haber resuelto en un diálogo. Lo que pasa es que no es muy... En realidad no tiene nada de honesto mandar a la policía a resolver un conflicto cuando tú ya sabes cuál va a ser la resolución de ese conflicto. No, Solamente fue la policía, también fueron las Fuerzas Armadas a través de un decreto supremo para que vayan a proteger el puerto de Matarani. Y también la población. Con una evidente exposición justamente de la población. Lo único que llega cuando se militariza la zona es probablemente una confrontación. La población sale a bloquear carreteras, que si bien es cierto es un delito, porque es la manera de hacerse escuchar. Porque en ese momento recién se presta atención. Lo que hay que hacer para evitar un conflicto social es evitar que escale. En la etapa de gestación del conflicto social, y para eso la Defensoría del Pueblo nos reporta el estado de los conflictos sociales, el Estado debería estar ahí para escuchar y estar atendiendo estos pedidos de parte de la población. Y es verdad que se iba a vencer el estudio de impacto ambiental, pero no pueden esperar a que esté por vencer el estudio de impacto ambiental para decidir hacer cosas. 4 años estuvieron esperando. Esperando, ¿no? Eso otra medida administrativa que no hubiera permitido afectar el principio de autoridad que se ha perdido en el país. Y además te digo, este es un mal precedente porque lo de Quellaveco y los demás proyectos van a pedir que sea el presidente el que vaya a resolver el problema. Pero, a ver, un detalle, yo creo que ahí Vizcarra actuó como presidente regional, ¿no? Perdió la perspectiva de que estaba siendo en presidente de la República, ¿no? Porque un presidente regional sí tiene ese ámbito de acción, ¿no? Patricia, tenemos que hablar con mucha sobriedad y sobre todo con la verdad. El tema de Quellaveco es otro tema totalmente distinto. Es un proyecto que ya está en fase de construcción. Y sí, le vuelvo a hacer la precisión. Tía María es un proyecto de 120.000 toneladas. En la ficha técnica hablan de 18 años de desarrollo del proyecto minero, 3.600 puestos de trabajo en la fase de construcción, 600 puestos de trabajo durante ya la ejecución del proyecto. En el caso de Quellaveco es un proyecto 3 veces más grande que el proyecto de Tía María. Estamos hablando ahí sí de 5.000 millones de dólares más o menos de inversión. Ahí ya se ha ido avanzando, ya están en fase de construcción. Son por los desacuerdos que está generándose sobre los compromisos asumidos. Y entonces, eso es más... otro tema. O sea, tampoco vamos a la generalización respecto a los problemas como de las Bambas, que está pendiente los compromisos asumidos. Entonces, seamos muy objetivos y responsables, sobre todo con la información, sobre todo para generar confianza con la población. Sobre todo porque creo que Quellaveco está mucho más cerca de resolverse, porque el conflicto es más puntual. La construcción está en el 25%, ¿no? Ya de... Y es un tema de avance de la construcción. De puestos de empleo que se puede resolver. Es un tema de supuestos incumplimiento de que habían acordado que el 80% de los trabajadores tenían que ser de la zona. La gente dice que no ha alcanzado ese porcentaje, la empresa dice que han sobrepasado el 95%. Es un tema absolutamente diferente, pero lo que sí creo yo es de que esto permite y da justificación a sectores ideologizados que no creen en la inversión. No creen Javier, yo diría a sectores, sí, con ideología, con una manera de ver el mundo, pero organizados. Organizados, con bases, con política, con niveles de actuación. Los políticos han abandonado esos espacios. Y mientras sigan abandonándolos, el APRA, por ejemplo, tuvo por años una presencia muy importante en sindicatos. Muy importante en el sindicato de maestros. El APRA tenía esa vocación que van a tener que recuperar, ¿no? En un nuevo contexto, pero van a tener que recuperar. No se puede hacer políticas desde el Parlamento mirando por televisión lo que pasa en Arequipa. Pero en fin. No hagamos análisis reduccionistas de solo decir que son antimineros, radicales. No, hay otro tema mucho más complejo. Lo que pasa es que por supuesto hay que diferenciar, por ejemplo, a los lentejeros que ha habido en Tía María y siempre hay un conflicto social. O a los Cáceres Ica. El gran desafío que se aprovecha de lo que va a quedar como estigma de este gobierno es si cancelan el proyecto, ¿cómo es que se permitió que desde 2007 se iniciara la exploración, que a partir de 1997, la exploración, después de 9 años, la empresa anuncia un plan de inversiones, ¿no?
y ahora que le dan la licencia de construcción, tú le cancelas el proyecto. Así es. Ese es un nefasto precedente. Un mal precedente. Ahora, Pero a colación de podemos haber dejar... otorgado la licencia de construcción. Ahí empieza el error. Ahí Inclusive, empieza el error, mi lectura Richard, es que pero es verdad le que... empujaron al presidente a una piscina sin agua y ahora lo han abandonado. Bueno, porque lo están entonces la llena. cuestionando. Entonces Y la él- Pero llena- él tomó la decisión. De acuerdo, pero si se saltó a una piscina sin agua, la llena, nada, camina, corre, pero no se, yo creo que en esos casos no das marcha atrás porque es peor, Por ¿no? supuesto. Pues pones además, me da risa porque han puesto en suspensión un proyecto que de por sí estaba en suspensión. Sí, sí. Ya estaba en suspensión. Y te doy O sea, otro dato, Patricia. La Sauder tiene otro proyecto mucho más importante que es el doble de Tía María, que está en Apurímac, que es el proyecto Los Chancas, donde también tiene problemas sociales, pero pudo haberse, por ejemplo, desarrollado esa bien propuesta haría la Sauder en dejar algunos para poder proyectos porque... encaminar ese proyecto. Su pasado que no tiene le ayuda. cuestionamientos con la Exactamente. población, pero a eso se llama capacidad de estar teniendo una lectura La trayectoria de de la la empresa población también. y de la Y oposición. cuando se trayectoria de la- otorgan licencias y se otorgan permisos de trabajo, se debería considerar la trayectoria. Si la empresa va a traer problemas, no la y la pone. responsabilidad pues. social y la licencia son fundamentales. Aunque hayan cambiado de dueño, ya eso tiene una... Exactamente. ¿no? No, Pero eso- nos estamos olvidando de algo. No. Tenemos que cambiar la ley de minería. De acuerdo, Desde hace pero ya 30 son muchos años, temas y necesito pasar a otro. Les prometo que vamos a venir a hablar de la ley de minería, que por cierto el presidente ha planteado en su discurso del 28 de julio, pero no sé si va a dar el tiempo, porque nadie sabe hasta cuándo Sí, se sí va lo a hacer quedar. porque Nadie sabe hasta cuándo se va a quedar. Hay que comprometido incorporar el con el paquete gobernador. tributario para generar ingresos para la población. Yo creo que ahí está la llave. Si para queremos que solucionar no los sea conflictos sociales. lo que quede de gobierno, que puede ser 1, 2, los años que sean, si no pasa de queremos dos, que sean Patricia. años, y no pasa de 2, gracias. Bueno, pues ya 3 sería dictadura. Más allá del tiempo en el que finalmente se gobierne, lo que no puede pasar es que el Perú se quede en stand-by sin hacer absolutamente nada. Y el reparto de comisiones para eso es fundamental, porque creo que el Congreso no se puede dejar arrastrar por esta apatía, ¿no es cierto? O por este laberinto, y algunas cosas se tienen que hacer. Pregunto sobre dos comisiones que han generado y que están generando mucha discusión. Primero, la designación primero, ¿en manos de quién cae ética? Y ética es una comisión muy poderosa, porque sirve para presionar, sirve para jalar votos de un lado a otro, no nos vamos a engañar. Ética es una comisión donde, mal manejada, puede ser una espada de Damocles sobre la cabeza de cualquier congresista. ¿Debería seguir Yanet Sánchez? ¿Debería volver al fujimorismo? Primero que reglamentariamente la congresista Yanet Sánchez, por mandato del reglamento, su mandato es 2 años. Segundo, mi apreciación, que la ha hecho bien. Tercero, es que hay que hacer que la Comisión de Ética no haya una distribución proporcional, sino sea plural. De acuerdo. Que sea plural para que sea más... Para que no haya una fuerza que imponga pero algo, de largo ¿no? la congresista Yanet Sánchez ha dado muestra de una absoluta imparcialidad en el manejo de esa O sea que comisión, no se le debería quitar a pesar de que ya no pertenece al partido de gobierno. Ahora, ¿por qué tendría que ser? No hay que olvidar que el pastor Lai, que tenía una bancada de 4 parlamentarios, siempre cuando se ha tratado de la Comisión de Ética, en lo posible se ha buscado la persona idónea para ese cargo y no aplicar criterios de El partido, proporcionalidad. de acuerdo. ¿no? Y Por eso Yanet yo creo- Sánchez, Por favor. a tu criterio, Javier, ya hizo... Entonces, lo que pasa es que hay un arresto de un sector de bancadas que quieren impedir que se vean 2 casos de ética que deben verse en el Pleno. Entonces, eso es inadmisible, eso no lo puede dejar de ver el Pleno. ¿Qué son cuáles? Un caso contra el señor Salaverry y otros creo que con Congresita Vieira, que son casos que ya están con informe y que ponen en peligro una distribución... Pero Vieira no tiene bancada y Salaverry no sabemos muy bien qué pasó con dónde pero terminó, ¿no? El trabajo que ha hecho la comisión, como te digo, aquí esta comisión fue elegida por 2 años de acuerdo al reglamento. Lo que no parece muy lógico es que regrese al fujimorismo, que ese es otra de los planteamientos, porque recordemos que el fujimorismo en un contexto determinado cedió la Comisión de Ética y ahí fue que la tomó Yanet Sánchez. ¿Qué debe pasar en este Lo primero caso? que se debe recomponer esa comisión. La ética no puede ser una cuestión de suma de fuerza de números. En sino eso estás la de acuerdo con razón. Javier. Pero acá hay un tema también determinante, que el Congreso de una vez aborde el tema. Como te estaba comentando, la semana pasada solo hemos aprobado el número de congresistas que conforman cada comisión. Esta semana recién hemos discutido para ver qué comisiones pierde Fuerza Popular, porque evidentemente ya no tienen el número de antes. O sea, pero este paso Y se les va a acabar el año y todavía eso no voy. ha terminado de conformarlas. Y en la Junta de Portavoces, el congresista Olaichea mencionó cuando le preguntamos ¿y qué pasa con las comisiones especiales? Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión de Levantamiento de Fiscalización. Inmunidad, la Comisión de Ética, ¿cuándo lo vamos a abordar?
la próxima semana. Ya. El tema es que la próxima semana ya llega semana de representación. procedimiento, pues. No, pero tenemos que darle la celeridad que corresponde. Hay un proyecto de reforma constitucional presentado por el gobierno que tiene que ser abordado por la Comisión de Constitución. Pero cuando se ha aprobado el cuadro de comisiones, hay que instalar esa cuando se ha aprobado el cuadro de comisiones en la Junta de Portavoces con presencia de su vocero, por unanimidad el cuadro de comisiones. Lo aprueban, ¿no? ¿Cuántos miembros debe tener? El congresista, él. En el Pleno, exigiendo que se cambie eso. O sea, a pesar que se había aprobado por unanimidad con su vocero, no, que ingrese uno más a la Comisión de Constitución porque se va a ver el debate. ¿Qué tiene que ver tener un asiento en la Comisión de Constitución? Si yo no soy de la Comisión de Constitución, yo tengo voz, no tengo voto. Y en peor de los casos, voy al Pleno y en el Pleno hago ver mi punto de vista. Lo que pasa es que no conocen el procedimiento parlamentario y lo dilatan. Mañana vamos a ver, han citado mañana se va a ver ya quiénes son los presidentes de comisiones, las bancadas tienen que acreditar sus miembros y eso se aprueba, porque así es el reglamento. De acuerdo. Hay un debate como el debate de la semana pasada, por ejemplo, a pesar que el acuerdo era por unanimidad, debimos votarlo. Los señores de la izquierda, como 2 horas debatiendo, no, que deben ingresar uno de nosotros a la Constitución porque eso garantiza imparcialidad. O sea, se cree que son la esencia de la imparcialidad en el Congreso. No es así, pues, no es así. Permítame responder. A ver, rapidito, en defensa. Dijo que el vocero soy yo. Hasta ese día era el vocero, ahora la vocera es la pero firmó el vocero. Yo estuve ahí, estuve en la reunión. ¿Qué sucede? Te van a grabar, Richard, como a Vizcarra, la próxima vez te van a grabar. No, pero seamos objetivos, eran 6 bancadas el año pasado. Este año son 12 bancadas. ¿Qué debería haber? Debería haber una relación directamente proporcional al número de incremento de bancadas con el número de congresistas que se han compuesto. ¿Qué ha hecho el fujimorismo? El fujimorismo, por ejemplo, en la Comisión de Constitución, un espacio donde se va a debatir la reforma constitucional. Antes eran 18 congresistas, ahora son 19, con 12 bancadas. ¿Qué significa? Que el fujimorismo tiene 8. Más sus 3 bancadas satélites que siempre votan en correlación a ellos, fácilmente van a tener los 10 votos y van a imponerse. Nosotros hemos perdido 2 miembros dentro de la Comisión de Constitución. Nosotros no se nos han ido congresistas, nos mantenemos firmes en el Nuevo Perú, los 10 congresistas. Y lo que reclamábamos era que solo en la Comisión de Constitución, que es un espacio de debate, sea lo más plural posible. Y ahora que se ha incrementado a 12, es el doble de bancadas, lo coherente no era que aumenten un número de un congresista en la sino comisión, que le quitaran que haya unos cuantos números más. Tiene sentido. Para que sea objetivo la participación. Esa fue mi posición que argumentamos en el Pleno, pero entendemos que es una nueva forma de recomponer las fuerzas del fujimorismo y regresar al 2016. Lo que no tiene mucho sentido, Javier, es recomponer para que la mayoría siga siendo mayoría. Eso. ¿No? Eso no tiene mucho sentido. Aquí lo que hay que hacer es lo siguiente, hay que respetar el voto soberano. Si los señores eran 20, son 10 ahora, y hay una fuerza que tiene 53 parlamentarios, se aplica, hay un cuadro, Patricia, no es que sea que se imponga la fuerza de los voceros, hay un cuadro. Que todos los voceros aprobamos, ¿cuánto le toca por porcentaje? Está exacto, es matemático. Entonces, lo que planteaban los señores de izquierda, votan a favor y después dicen, si no estamos nosotros, no se garantiza la imparcialidad del debate, no se pasa. Bueno, no hemos llegado a ese es un discurso ese es un tema que van a tener que resolver dentro del Congreso, pero me parece que la discrepancia hay para todos lados. Segunda es como lo que dicen que adelante las elecciones o que cierren el Congreso, pero no renuncian a los sueldos. Segundo tema. Ha venido, la labor del congresista es irrenunciable. Lo que sí no es irrenunciable es estar en sintonía con la población y es estar jugando en contra. Bueno, sintonía con la población. Tamara Arimborgo, quiero su sincera apreciación. Mi apreciación, yo he trabajado con ella en la Comisión de Educación, ahí también ellos tienen acreditado miembros. Mi apreciación es que es antidemocrático y es grave lo que estoy viendo de que se pretenda vetar a una persona por razón de sus ideas. Como bien lo ha dicho la congresista Salazar Vocera, ella es la presidenta de comisión, pero los dictámenes se aprueban por mayoría. Y nosotros en la Comisión de Educación, cuando ha estado Milagro Salazar, hemos aprobado importantes dictámenes de los contratados, de los profesores contratados, de los directores sacados a la fuerza en el gobierno del señor Humala, de los nombramientos. Pero lo que te digo miremoslo desde otra perspectiva que no tenga que ver con que no me gustó lo que dijo la señora, ¿ok? Que no me gustan sus ideas, que a mí no me gustan particularmente. Pero la señora tiene, y lo ha dicho además claramente, una visión confesional. Está bien, ¿sí? Pues. Y quiere, desde su perspectiva, y para eso ha luchado, y esa es su labor en el Congreso, llevar adelante esa visión
imponerle en educación. Olvidémonos por un minuto de que la señora dice cosas inteligentes o no. Primero que somos un Estado laico. Segundo, conflicto de intereses. Mira, conflicto, o sea, tratar de llevar adelante una manera de ver el mundo desde una perspectiva confesional en educación es tan conflicto de intereses como poner al dueño de camiones en la Comisión de Transporte. Discrepo contigo, porque además en el Congreso siempre el tema de la especialidad es importante. Por ejemplo, pero la señora Arimborgo no representa la Comisión de Salud, la Comisión de Salud van los médicos. ¿Ya? En la Comisión de Salud van los médicos, a la Comisión de Constitución vamos más o menos los que somos abogados. De acuerdo, pero Javier, no van personas que tienen una agenda propia y la señora Arimborgo tiene una agenda propia. Ella no la va a hacer la agenda propia. ¿Sabes por qué te digo? Porque Fuerza Popular ya no va a tener mayoría en la comisión. La oposición vamos a tener mayoría. ¿Pero por qué se coloca una persona con agenda propia en la Comisión de Educación? Es que es su derecho, es su derecho de tener 7 comisiones. El conflicto de intereses es conflicto de intereses para agenda ideológica o para agenda comercial o para agenda... Y te digo algo más, en el Código de Ética del Parlamento hay una norma muy clara que establece que las personas que tengan algún conflicto de interés con un tema que se esté viendo, que lo hagan saber, nada más. Pero ella ya lo dijo. No los excluye. Ella ya lo dijo. Yo le agradezco. Yo le agradezco lo que ha expresado el congresista, porque ahí está el argumento. Ella tiene una agenda propia de un sector particular que quiere tumbarse una política de Estado, que inclusive han llegado al extremo de demandarse en la Corte Suprema. Y tenemos una resolución judicial que favorece esa política de educación con igualdad de género. Se ha demandado al Tribunal Constitucional, porque ellos pretenden tumbarse esa política que nos permite ayudar a desarrollar en nuestros niños la igualdad de género, para respetarnos entre varones y mujeres, para deconstruir esos estereotipos machistas. Evidentemente, con esa posición... el señor Richard Acuña puede estar a la cabeza de una comisión de Constitución porque maneja intereses particulares. Y los intereses particulares, ya sean de un tipo, no necesariamente tienen que ser por plata, pues, Javier. Pero, Patricia, en las comisiones no se manejan intereses particulares, por favor. Bueno. No se manejan intereses particulares. A mí me sorprende, está muchos años el congresista, de trabajo, por y ejemplo, lo que más ha habido en el Congreso han sido lobbies que se han direccionado a favorecer intereses empresariales, intereses particulares. Y han sacado, por ejemplo, el tema de la negociación colectiva de los servidores públicos. Sí, pero es distinto en el sentido que la propuesta de la izquierda, que puede o no gustarnos sobre el trabajo, es una propuesta social que tiene representación en la sociedad. La propuesta de la señora Arimborgo es confesional con respecto a un Estado laico. Esa es la diferencia. Es una discusión ya, política pública, que es muy importante en una democracia, en un escenario de violencia contra la mujer. Vivimos en una democracia de Estado laico. Cambiar la mentalidad justamente desde pongan un machista en la Comisión de la Mujer. Pongan pues un machista con ganas de que todas las mujeres nos vayamos a la cocina. Claro, es una visión del mundo. No, de ninguna manera. Que por cierto no tengo nada de malo con las mujeres que les gusta cocinar. Lo que pasa es que no me gustan las imposiciones de ningún tipo. Nosotros hemos apoyado la paridad y hemos dado, en nuestra trayectoria partidaria, hemos dado ejemplo de que la primera ministras mujeres han sido en el gobierno de... A la primera que la señora Arimborgo empiece a hablar de que la ideología de género que no existe da cáncer y se... No, ya lo ha dicho su vocera. No puede ventilar temas particulares sino temas colectivos. Es un tema determinante que el país tiene que saber. Esta es la mejor respuesta en el caso de la Comisión de Constitución, de que no quieren la reforma constitucional de adelanto de elecciones con la elección una provocación, de la congresista Rosa Bartra. De la misma manera, en el tema educativo, es tumbarse una política de Estado. No, es provocador, ¿no? Con ese criterio, la gente de izquierda no debería estar en la Comisión de Energía y Minas, pero no deberían estar en la Comisión de Energía y Minas, porque tienen una posición. No tenemos la presencia. No somos un Estado minero por definición, somos un Estado laico por definición. Esa es la diferencia. Hay que respetar todas las condiciones. Hay que darle su lugar. Pero eso no muestran justamente varios congresistas que tienen posición confesional, que pretenden imponer desde la Biblia su posición. Y eso te digo yo considero que eso se puede ver desde el punto de conflicto. Yo he ido a un seminario y soy cristiano, pero no puedo imponer. No, y acá el señor Javier Velázquez, que también es pertenece a una iglesia, pero ni cuenta te da, porque hace política al margen de su... Pero no va a pasar nada en la Comisión de Educación, vamos a seguir trabajando por los maestros del país. No, para las personas, además, que creemos en una educación con igualdad de género, es un poco, Patricia, chocante. Después de haberles escuchado a la otra congresista que preside la Comisión de Educación,
arremetiendo contra maestras en una comisión de investigación respecto justamente al tema de ideología de género. Ahora lo que se viene con Tamara Limburgo deja mucho que desear. Vamos a ver, esperemos que todo esta cargamontón, aunque sea sirva para que la asuste un poco, pero vamos. Comparta la opinión del congresista, porque bueno, la autoridad es bienvenido. Los invito a seguir peleando. El veto es antidemocrático. Colectivo. Me tengo que ir porque tengo más invitados, señores. Los invito. Ahí les puedo dar café para que sigan discutiendo, porque ha estado, la verdad, entretenida el intercambio de puntos de vista. Gracias por estar con nosotros. Regresamos al Congreso. Regresamos rápidamente con la señora Catherine Ampuero, ex procuradora del caso Lava Jato, y también el periodista César Romero, especialista en temas judiciales, que nos encantará tenerlos ambos para hablar sobre otros temas. ¿Se le devuelve o no se le devuelve el dinero a Odebrecht y cuánto de esa discusión puede afectar el acuerdo que se firmó con la empresa brasileña? Regresamos. Caja Arequipa, 33 años al servicio de los microempresarios. 33 años de éxitos y logros de la mano de nuestros clientes. Hoy estamos en todo el Perú para seguir siendo el aliado financiero de los emprendedores. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. En el Perú, 3 de cada 4 mujeres trabajan en la informalidad, con un sueldo promedio de 715 soles, mucho menor a una remuneración mínima vital. Además, ellas dedican hasta 39 horas semanales en labores del hogar no remuneradas, a diferencia de los hombres que solo invierten 15 horas en este tipo de actividades. Es por ello que RPP presenta el segundo foro Mujeres de Cambio. Por una economía que empodere a la mujer peruana. Mujeres de Cambio es organizado por RPP, con el apoyo de Coca-Cola y Arca Continental Linley. Las agencias de viaje de Arequipa queremos pronunciarnos ante la violencia que viene dañando el sector turismo. Estamos perdiendo más de 800.000 soles al día por la paralización que ha generado la cancelación de miles de paquetes turísticos que ya teníamos vendidos. Nuestros operadores han hecho un gran esfuerzo para recibir a miles de turistas, adquiriendo compromisos para mejorar su infraestructura y sus servicios. Los arequipeños no queremos parar, queremos una región con paz y estabilidad. Rechazamos a quienes nos quieren secuestrar con su violencia. Arequipa necesita inversión. Queremos trabajar en paz. No queremos quedarnos estancados en el pasado. Esperamos la acción firme de nuestras autoridades. Hecha con pura crema de leche, sal y el doradito perfecto. Mantequilla que sabe a gloria. En su experiencia, ¿ustedes dirían que los peruanos somos todos recurseros, somos todos potenciales emprendedores? El emprendimiento surge de muchas cosas, ¿no? Y una de ellas puede ser también las necesidades de buscar recursos. Es verdad que van a haber fallos, te puedes equivocar, pero si la visión está clara, tú puedes apuntar ahí y esa va a ser una empresa que va a tener éxito. Básicamente somos un país de recurseros, pero con esa visión y esa misión clara, la planificación básicamente, sí llega a haber un grupo interesante de emprendedores. El 66% de la gran empresa actual del Perú tiene menos de 20 años de creación. Recurseros, digamos, emprendedores pequeños que en 20 años han logrado de la nada, o sea, desde cero, llegar a ser grandes empresas en el país. Dos personas que si de algo saben es cómo se manejan los temas judiciales en nuestro país. Catherine Ampuero, ella es ex procuradora, ustedes ya la conocen, y César Romero, que le damos la bienvenida al programa. No habíamos estado con él antes, pero nos encanta tenerlo acá, periodista especialista en temas judiciales, en realidad editor
Judicial del diario La República, para analizar dos temas bastante complejos. Primero, el Ministerio de Justicia envió al Poder Judicial un informe para que se decidan sobre el pedido de Odebrecht. Un informe que, por cierto, lo solicita, tengo entendido, ¿no es cierto?, el propio Poder Judicial. La jueza necesita un informe de Ministerio Público para poder tomar decisiones. Está claro que el señor Vela se juega por la devolución del dinero y que esa política, que no es la más popular, ha recibido cabes de todos lados, ¿no? Desde el presidente del Poder Judicial hasta el presidente de la República dicen que no debiera darse la devolución del dinero que está en el fideicomiso producto de Chacla. Tú, Catherine, nos has dicho con bastante claridad y con convicción que no se cae el acuerdo si no se le devuelve la plata a Odebrecht. Sin embargo, el fiscal Vela es de otra opinión. El fiscal Vela es de esa opinión porque él parece que su posición es que si no se le devuelve la plata a Chacla, la empresa incumple porque ya no desea seguir colaborando. Ahí se cae. Pero no se cae porque le digan: no se te va a devolver la plata, porque la sentencia señala de que este dinero no se te puede devolver mientras tengas investigaciones pendientes o en trámite o en curso, ¿no?, que estén fuera del acuerdo. La gran discusión es si una investigación preliminar es una investigación que se puede considerar como una investigación propiamente dicha. Vela dice que no, porque eso podría archivarse, ¿no es cierto?, y por lo tanto no constituiría una presunción de delito. César, ¿tiene asidero la posición de la Fiscalía en este caso? La posición de la Fiscalía tiene asidero en parte. La Fiscalía necesita la colaboración de Odebrecht más allá del momento actual. Ayer mismo Vela decía: estos juicios tenemos para 2 años. Ese es el tiempo, 2 años, 3 años es lo que la Fiscalía necesita a Odebrecht, mantenerlo sentado, mantener los colaboradores para que pueda seguir declarando, tanto para revelar cosas nuevas como para que ratifiquen luego en los juicios esas cosas que ellos han declarado. Entonces, la necesidad del Ministerio Público sobre Odebrecht es más allá del momento, más allá del acuerdo. Digamos, hay cosas ahí que son propias de una colaboración, de una negociación que de repente no están mismo en la sentencia y que es lo que lo pone en ese papel al Ministerio Público de defensa de Odebrecht. Incluso el Ministerio Público, de una otra forma, lo que estaba planteando es la supervivencia de Odebrecht. Claro, que la supervivencia de Odebrecht en tanto siga siendo su informante, sí. ¿No es cierto? Ese es un poco... Es verdad, y eso no lo podemos negar, Catherine, que se privilegió, ya lo hemos conversado antes, información a dinero. Esas eran las dos posibilidades que tenía el gobierno peruano. O me devuelves la plata, o no te devuelvo la plata, o te quedas con tu plata pero me das información. No era una decisión fácil. Y de entrada, Ramírez, el procurador, que es el que fija la devolución, la reparación civil, dijo: ya, ok, que sea información, no dinero. Eso lo supimos desde el comienzo. No, porque la ecuación que se hace no es información a cambio de dinero. Quien otorga los beneficios por la información es el Ministerio Público. O sea, hay que tener en cuenta cuáles son las competencias que tiene cada uno de los actores que intervienen dentro de un proceso de colaboración eficaz, ¿no? Quien otorga beneficios a cambio de la información es la Fiscalía, no es la Procuraduría. Y obviamente los beneficios que ha otorgado la Fiscalía, gusten o no a la gente, han sido varios y sobre todo todos los beneficios han sido legales porque están amparados en la ley, ¿no? Y además, sí, ese beneficio de poder seguir contratando con el Estado, que a muchas personas no les gusta, particularmente a mí tampoco, pero no se puede dejar de reconocer que ese beneficio, la ley le faculta al Ministerio Público a otorgarlo, como también, por ejemplo, el no embargos, no incautaciones, no suspensión de sus actividades, no multas, exención de la pena para todos sus funcionarios involucrados en los hechos de corrupción. Todos esos beneficios ya le dio la Fiscalía a cambio de la información, ¿correcto? Entonces viene acá la Procuraduría y fija el monto de la reparación civil, pero aquí el problema, digamos, el meollo del asunto ya ha sido cuando ese acuerdo pasa a ser homologado por el Poder Judicial, es decir, el Poder Judicial lo aprueba. Porque en el acuerdo habían negociado Odebrecht con la Procuraduría, no el Ministerio Público, lo dejó claro ayer también el fiscal Vela, porque la reparación civil no es competencia de la Fiscalía, sino de la Procuraduría, que la ley establecía que en el tema de Chacla
se retenían 319 millones de dólares, que hacen un total de 1.050 millones de dólares, con los cuales se tenía que pagar la deuda tributaria, que ya la pagaron, por cierto, y quedaba un saldo más o menos de 604 millones que iba para el pago de la reparación civil. Pero el procurador dijo, negoció, no te voy a retener estos 604 millones que señala la ley 30.737, sino solo me voy a quedar con 80 y el saldo de 524, 525 te lo devuelvo. Así negoció el procurador con Odebrecht, te lo devuelvo. Cuando ese acuerdo pasa al Poder Judicial, la jueza dice, para que esto que tú has negociado se ejecute, es decir, la devolución de esta plata, primero la Fiscalía tiene que informar que no hay investigaciones y procesos seguidos en tu contra. Es verdad que ya no hay procesos, pero sí hay investigaciones. Preliminares. Y ahí está la gran discusión. Jueza dice, ella no especifica si se trata de investigación preliminar o preparatoria, dice genéricamente investigaciones. Y de acuerdo a nuestra normatividad procesal penal existen dos tipos de investigaciones. La preparatoria, que son los procesos judiciales, o sea, a una investigación preparatoria ya es un proceso judicial. Y la investigación preliminar, que también la llamamos diligencias preliminares. Entonces, al decir investigaciones y procesos, hay un argumento que se lee, ¿no? Hay un argumento, es verdad que es interpretable. La jueza que tiene que ver esto puede decidir si lo preliminar constituye o no una investigación propiamente dicha, o simplemente se trata de... Bueno, jurídicamente es una investigación. O sea, lo que pasa es que lo que debilita, a mi criterio, y no sé si es un criterio legal válido, que tú no consideres una investigación preliminar una investigación propiamente dicha, es que con investigaciones preliminares tienes presa a gente. Claro, hay gente con prisión preventiva. Entonces, ya, si yo fuera Keiko diría, perdón, si esto no es un proceso, yo quedo presa, ¿no? Sí. O sea, sería como la respuesta natural. Y en investigación preliminar se dispone detención preliminar de las personas. Se pueden disponer, como en el caso de Castañeda, impedimentos de salida del país. Se toman hay medidas, ya, no puede decir que no existe una investigación preliminar. Es muy peligroso decir que estas investigaciones preliminares se pueden archivar. Por favor, el caso del gasoducto está en investigación preliminar y creo que todos somos conscientes que ahí existen graves indicios de corrupción y que no se va a archivar. Ahora, ¿no? Salidas... Rutas de Lima también. Pero es verdad que Vela tiene razón en preocuparse cuando le sale todo este frente, ¿no es cierto? O sea, independientemente de que Vela no tenga razón, además no lo va a decidir él, ¿no es cierto? Yo insisto en que la denuncia de ENCO no tiene ningún sentido. Por último, podemos criticar a Ramírez y el Poder Judicial sin decir que Ramírez ha cometido un delito, decir que la plata no se devuelve. O sea, que no sé por qué al pobre Ramírez le cae distintas, ¿no? Se van a ver en caminos distintos. Pero hay una presión. Lo que hasta ahora hemos aclarado es, digamos, el procurador Ramírez negocia con Odebrecht, forma parte de la negociación, firma el preacuerdo, está en Sao Paulo para la firma, él lo expone ante la jueza, pero una vez que es aprobado se arrepiente de entregar el dinero. O sea, si ¿de dónde sale este problema? De él. Cuando Odebrecht pide que le entreguen el dinero, el procurador dice, no, hay una investigación. Entonces, el mismo procurador que ha estado sentado con Odebrecht negociando se retracta. Entonces, ahora, probablemente se retracta porque sabe o tiene una información del Ministerio Público de que si no nos retractamos, esto no camina, ¿no? Ahora, ahí es donde se genera todo este problema y la dificultad que ahora se ve el Ministerio Público de aparecer defendiendo lo que ya no deberían estar defendiendo en este momento porque ya está aprobado ese acuerdo, ¿no? Ahora, es verdad que también toda esta información y todo este laberinto sale cuando empiezan a aparecer información más concreta. No los dichos de barata, sino ya vimos que empezaron a caer personajes que ni siquiera estaban en las declaraciones iniciales. Yo me imagino que el susto se ha multiplicado por 10. O sea, hay muchísima más gente asustada en este momento, ¿no? Pero eso por un lado, pero por el otro lado tampoco dejemos la perspectiva de que Odebrecht está manejando la información selectivamente de acuerdo a sus intereses. Ahora, según César Azabache, siempre es así. O sea, que todo colaborador eficaz te va soltando a gotas, ¿no? Lo que necesita para ir, venir, no me parece bien, pero digamos que no es novedad, ¿no? Las colaboraciones eficaces hasta antes de Odebrecht, si bien es cierto, solamente era con personas naturales, porque la ley no establecía para personas jurídicas,
pero la información de los hechos de corrupción que ha cometido te lo entregaban toda antes de que sean beneficiadas con los beneficios. Así pasó en el caso de Matilde Pinchi Pinchi y otros colaboradores más, por ejemplo. Sé, Catherine, ¿qué edad tienes? Pero Pinchi Pinchi decía una cosa un día, otra cosa otra, iba como de a poco. Pero la generalidad te lo dice y después en los juicios o en las declaraciones que se dan dentro de los procesos amplían esa información. Como ellos, por ejemplo, hemos dado coimas en la interoceánica, ¿no? Te dicen, también pudieron haber dicho ahí, hemos dado coimas en el gasoducto, pero decidieron negarlo. Es más, la constancia del fiscal Hamilton Castro, antes de dejar el cargo, no sé si has podido tener acceso a eso, él señala expresamente que los de Odebrecht no es que han dicho no me acuerdo, no, ellos han negado. Lo que pasa han es dicho que no entregamos no estaba dentro de las obras por las que Odebrecht tenía que dar información. No, estaba en aquí lo que ha pasado es la necesidad del preguntar. Ministerio Público de avanzar, ¿no?, en las investigaciones. Ellos han querido correr con la aprobación del acuerdo. El acuerdo con Matilde Pinchi y otros, por ejemplo, se aprobó muchos años después, cuando ellos ya habían declarado, incluso en los juicios, en las sentencias. Sí, ahora aquí estamos avanzando como ya aprobamos el acuerdo con Odebrecht, ya se le dieron beneficios a Odebrecht, se le están dando beneficios, pero todavía no tienes a nadie sentenciado. A ni una sola persona sentenciada. O sea, ellos están recibiendo un beneficio adelante y, bueno, esa fue la estrategia del Ministerio Público y eso es lo que a la hora le crea el problema. Porque Odebrecht todavía tenía mucha información por decir, todavía no se habían abierto todos los servidores, MyWayday, Drosus, ellos mismos habían dicho, cuando se apruebe te doy más información. Eso es lo que de alguna forma se le está saliendo de las manos al Ministerio Público. Porque están negociando con un delincuente, pues. No es como negociar con Al Capone, no es tan fácil, pues. Y en la situación política que se enfrenta el Ministerio Público, entonces ellos han querido avanzar, correr con esas, tener la información y ahí es donde se genera todo ese problema. En parte está bien haber adelantado esto, ¿por qué? Porque nos conviene, por ejemplo, que hayan aprobado este primer paquete, porque ya tenemos, por ejemplo, la extradición de Alejandro Toledo. Por supuesto. Y a varias personas. Esa información, cuando ya está dentro de una sentencia de colaboración eficaz, te va a dar mayor sustento para ese pedido de colaboración eficaz. No, y además se ha podido identificar con mucho más claridad quienes están involucrados. Pregunta, el futuro del acuerdo. ¿El temor de Vela es válido? ¿Puede que esto se caiga y que hasta aquí llegamos y no vamos a poder descubrir más información sobre los sobornos que pagó Odebrecht? Creo que sí se va a poder seguir investigando, se va a poder esto, pero sí va a ser difícil, ¿no? El problema es que, como dicen, la gente de Odebrecht en Brasil están preocupados por esto porque ellos tenían mucha expectativa en que esto se solucione ya en el Perú, todo el tema económico para ellos. Es que ellos ya no, la empresa se vea en una situación económica difícil y no pueda mantener a los abogados. Ellos son los que pagan los abogados de todos los colaboradores, ellos pagan los transportes de todos los colaboradores y esa es la dificultad. Esa es la dificultad que vamos a tener si este acuerdo no se consolida. A ver, yo sí creo que sí vamos a avanzar. ¿Por qué razón? Porque todas las investigaciones del caso Lavajato, Patricia, sería totalmente irresponsable de la Fiscalía hacerlo depender única y exclusivamente de lo que diga Barata y Odebrecht, porque ya nos han demostrado que ellos manejan la información de manera selectiva de acuerdo a sus intereses económicos y políticos, y el fiscal Vela ha reconocido que no es esa su única línea de investigación. Recordemos que el caso del Club de las Constructoras o el pago a los arbitrajes de Horacio Canepa no la sabemos gracias a Odebrecht, la sabemos gracias a otros colaboradores eficaces. Hay que reconocer, entonces Catherine, hay que no señalar que todas las investigaciones dependen única y exclusivamente de Odebrecht, no, porque eso es reconocer que los fiscales no tienen capacidad de investigar y creo que eso no es así. Los fiscales han demostrado que tienen capacidad de investigar. Es buen punto, ¿no? Pero Odebrecht es la vaca de donde sale más leche. Pues, entonces... Necesitas tenerlo contento, necesitas tenerlo de este lado para poder... Y además, de acuerdo a cómo se esconde la plata y como Odebrecht era un experto en esconder plata, entonces se necesita la colaboración. Difícil decisión. Yo soy, yo creo que varios peruanos somos de la idea de que se debe privilegiar información a dinero, pero es verdad que no es fácil devolverle dinero a una empresa absolutamente corrupta. Y tampoco dejarnos chantajear por una empresa corrupta. Tremendo dilema, ¿no? Tremendo dilema. Porque es verdad que si no te chantajea la empresa, te chantajea el sobornado. Entonces,
pareciera que perdemos Creo de que todas las maneras, reglas ¿no? debe ponerlas siempre la autoridad. Siempre. Señores, muchísimas gracias. Espero tenerlos más adelante mientras, por lo menos, cuando apenas la jueza dé su sentencia y sepamos cuáles son las consecuencias, acá estarán sentados ustedes para explicárnoslas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Tati Alemán está ya listísima para las noticias de las 8. Buenas noches.